Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar realizado por Singular sobre la creación de artes para escenas VR en Unity. Y como ya es costumbre en los webinars, voy a hacer una pequeña introducción de IRIA y de la segunda convocatoria que tenemos ahora abierta, por si alguien se quiere animar a presentar un proyecto, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Este es un poquito el índice que vamos a tratar. Y bueno, para que veáis un poco de introducción, IRIA se crea gracias al convenio entre Red.E y la Junta de Extremadura y Fundecid, que dota a la incubadora de instalaciones y equipamiento para el desarrollo de implementación de tecnología en realidades inmersivas. La red de incubadoras tecnológicas de Extremadura, IRIA forma parte de la red de incubadoras tecnológicas de Extremadura, que lo que quiere es crear incubadoras especializadas en sectores concretos en toda Extremadura. Y estos son los proyectos que han estado incubados en la primera convocatoria. Entonces tenemos la nueva convocatoria que está abierta desde el 1 de octubre y tendrá como plazo el 10 de noviembre a las 12 del mediodía, que será el plazo de presentación de proyectos. Y podéis consultar todo, todo sobre la convocatoria en idiavr.es o en el apartado de contactos nos escribís vuestras dudas y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para resolver las que necesitéis. El objetivo de la convocatoria, pues al final es apoyar a emprendedores, autónomos y pymes con un proyecto innovador basado pues, en Industria 4.0, realidad virtual, aumentada, realidad mixta, extendida, creación de videojuegos. Todo este tipo de tecnologías pues tendrían cabida en la incubación. El proceso que vamos a seguir de incubación pues será, se abre la convocatoria, ahora está la presentación de los proyectos, se seleccionan los proyectos y bueno, pues después se inicia el programa de incubación y se termina. Los beneficios que van a tener los proyectos incubados será el acceso a espacios de trabajo, acceso a equipamiento especializado en realidades inmersivas, Industria 4.0, que podréis ver todos en la página del equipamiento en idvr.es. Además, ahora adquiriremos nuevo equipamiento actualizado. También tendrán acceso a un programa formativo especializado y acceso a mentorías personalizadas con expertos en el sector. El programa de incubación incluye de la investigación de mercado, el diseño de producto, gestión del proyecto, es decir, todos los pasos que hay que dar para alcanzar un producto mínimo viable, un prototipo que después pueda ser comercializable. Después está la aceleración y en el de la aceleración pues ya se ven más pues, estrategias de mercado, escalado, la planificación financiera o un plan de I+D+I para pues, ampliar ventas y mercado. Los compromisos que se requieren por parte de los proyectos es la elaboración de un plan de trabajo que lo haremos conjuntamente con personal de Fundecid y expertos en la tecnología. La asistencia a la masterclass presencial una vez al mes durante 6 meses, es decir, el único requisito presencial será una vez al mes, porque el periodo de incubación abarca 6 meses, prorrogable a 2 años esto es justificando, porque en los 6 meses no se ha dado tiempo al desarrollo. Entonces, si se necesita más tiempo, pues se solicita una prórroga. Una reunión intermedia para ver el proceso que ha seguido, que pues el proyecto ha ido adelante y demás, una reunión intermedia. Y una memoria final, pues con las conclusiones de, del proyecto, ¿no? El estado en el que se encuentra el producto mínimo viable. Los beneficiarios, pues como comentaba, autónomos y pymes, con autónomos y pymes que tengan un proyecto de realidades inmersivas, desarrollo de nuevas soluciones, productos, o pymes consolidadas y con potencial tractor. Los requisitos de los beneficiarios, pues estarán referidos a los ámbitos específicos de intervención de la I+D+I de la RIS 3, esto es pues turismo inteligente, TIC,
bueno, podéis investigar un poquito más de esos ámbitos específicos. No estarán dedicados a investigación básica, es decir, la investigación ya se ha hecho, tiene que estar en un punto en el que o se empieza el desarrollo o hay un poquito desarrollado y necesita más tiempo de desarrollo. La relación de la materia a la que se orienta dicha incubadora, es decir, porque esté relacionado con pues, la realidad virtual, realidad inmersiva, los videojuegos, que es lo que hacemos en IRIA. ¿Cómo se presentan las solicitudes? Pues en iriaur.es, en el botón de la convocatoria, ahí podéis leer todas las bases, miraos bien, sobre todo los últimos puntos, que es donde veis la puntuación que tenéis. Si tenéis alguna duda, tenemos una reunión con mi compañera Mercedes y conmigo y os ayudamos a completar esa memoria y a que esté bien encajada en la convocatoria. Y nada, simplemente clicáis en presentar tu proyecto y seguís las instrucciones para completar la solicitud. La selección de proyectos, bueno, pues aquí veis un poquito, pues, después lo que se hace, ¿no? Que hay 5 días hábiles para subsanar, que los proyectos serán evaluados por una comisión de valoración, que se seleccionan 10 proyectos como máximo de todas las solicitudes que recibamos y tienen que tener 50 puntos como mínimo para ser seleccionados. Y el listado se publicará en la web y será posible reclamar 5 días después. Las obligaciones de los beneficiarios, pues permitir al equipo gestor de IRIA verificar que los datos son correctos, respetar el reglamento interno de IRIA, las normas, mantener la confidencialidad, informar al equipo gestor de cambios relevantes y el cumplimiento de la normativa de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Así que nada, cualquier duda o pregunta, ya digo, nos podéis contactar a mi compañera Mercedes, tanto como a mí, en el apartado contacto en iriavr.es. Y además también quería comentaros que tenemos la Iria Indie Week, que es un evento que se realiza aquí, bueno, tiene parte formación y tiene parte formación y parte competición presencial. La formación es online y podéis encontrar toda la información en idvr.es en nuestras actividades, que es una Game Jam. Y muchas gracias por vuestra atención. Sin más dilación, doy paso a nuestro ponente, a Javier. Y voy a hacer una pequeña introducción de Javier Cerdeño, que es Senior Technical Artist en Singular Studios, con más de 10 años de experiencia en desarrollo 3D y en la creación de experiencias interactivas aplicadas a videojuegos, realidad virtual, publicidad y museografía. Así que muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Todo tuyo. Muchas gracias. ¿Se ve? ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿Se ve? todavía no. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues lo que has dicho, soy Javier Cerdeño, Technical Artist en Singular, y nada, voy a hablar un poquito de la creación de arte para escenas VR en Unity. Espera que me centre aquí. Lo he dividido en 4 puntos, ¿vale? Lo primero son conceptos básicos del XR y de Unity, ¿vale? Luego pasaríamos al segundo paso, que serían conceptos básicos del 3D y sus texturas. Y luego al tercer paso, ¿vale? Que es todos esos 3D que hemos construido, cómo implementarlos dentro de Unity. Y luego el cuarto paso, casos reales y ejemplos. El planteamiento de ideas. ¿Vale? Dentro de los XR tenemos 3 puntos: la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. La realidad aumentada superpone elementos digitales como imágenes o información sobre la visión del mundo real a través de una cámara o de un dispositivo. Esto quiere decir el Pokémon Go, yo creo que lo conoceremos todos. ¿Vale? Pintamos en el mundo real un elemento digital. Luego tenemos la realidad virtual, que es la tecnología inmersiva que reemplaza completamente el entorno del usuario en un mundo digital simulado, generalmente a través de un visor, unas gafas o tal. Cuando nos ponemos las gafas y a nuestro alrededor todo está generado, digamos, digitalmente. De este es del que tratará todo el webinar. Y luego realidad mixta, ¿vale? Que es el que combina lo mejor de VR y AR, permitiendo a los usuarios interactuar con objetos virtuales vinculados e integrados en el mundo real. La diferencia entre este y el AR es que los objetos en sí virtuales están vinculados
en la escena real. No es planchamos la imagen directamente. Como vamos a hablar del VR, ¿vale? Tenemos que ver la potencia de renderizado. El VR tendrá dos potencias de renderizado. El PC VR, que digamos que es cuando la potencia del renderizado la lleva un PC con una GPU potente, porque ya que recordemos que renderizamos dos veces con el VR, y lo conectamos mediante cable o inalámbrico por Wi-Fi, Airlink y Hybrid, ¿vale? Tendremos mejor calidad gráfica ya que la GPU será la del ordenador. Y luego tendremos Standalone VR, ¿vale? Que es cuando la potencia de renderizado la lleva directamente las gafas. Aquí tendremos limitación de rendimiento y limitación gráfica. Lo bueno que tenemos es que tenemos una buena portabilidad. Ya sabiendo esto, podremos seguir eligiendo qué vamos a hacer. Luego, dentro de, digamos, de los sistemas de movimiento dentro del VR, pues tenemos los puntos de vista fijo, ¿vale? Yo me pongo las gafas y puedo observar a mi alrededor, puedo interactuar con botones, pero no me muevo. Luego tenemos el movimiento guiado, ¿vale? El movimiento guiado es, yo me pongo las gafas, tengo todo a mi alrededor, pero no me puedo mover libremente por la escena. O voy por un carril guiado o me puedo teletransportar a diferentes puntos del escenario. Y luego el movimiento libre, donde el usuario se pone las gafas y se puede mover por todo el escenario que hayamos creado. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a la hora de crear los gráficos nos va a ser más fácil, digamos, crear un trampantojo, es decir, crear eh, trampas visuales para conseguir mejor rendimiento en, por ejemplo, el punto de vista fijo o el movimiento guiado. El movimiento libre es más difícil porque quieras o no el usuario se va a ir moviendo por toda la escena y quieras o no se va a poder acercar a los 3Ds y a los objetos que tengamos pintados en escena. Ahora hablaremos un poco de Unity, ¿vale? Unity tiene tres render pipeline. ¿Qué es el render pipeline? Es una serie de pasos. El cooling, el rendering y el post-processing, ¿vale? Que Unity ejecuta para tomar el contenido de una escena 3D y dibujarlo en pantalla. Tenemos tres, ¿vale? Tenemos el built-in, que es el render pipeline de Unity de toda la vida, ¿vale? Es de propósito general, te puede servir tanto para PC como para móvil, para VR, y ofrece opciones de personalización limitadas. Y su ruta por defecto de render es forward rendering, ¿vale? Luego tendríamos también el URP, que es el nuevo render pipeline que creó Unity hace unos años, ¿vale? Que es moderno y escalable, que equilibra la fidelidad gráfica con el rendimiento y está pensado para AR, VR y móvil. Y luego tendríamos el High Definition Rendering, el HDRP, que este utiliza una mezcla entre Deferred y Forward, ¿vale? Y está pensado para gráficos fotorrealistas de última generación, siendo sus plataformas ideales el PC y la consola. También se puede utilizar el HDRP en VR, pero tendría que ser en PC VR, ¿vale? Yo tiraría por VRP, pero bueno, podrías tirarlo. Luego, cuando vamos a crear un proyecto de VR, ¿qué hacemos? ¿Cuál cogemos? ¿Built-in o URP? Aquí a gustos. Yo prefiero built-in, pero porque lo he utilizado mucho más y me ha dado menos problemas que URP. Sí que es cierto que URP te lo recomienda Unity, así que podrías escogerlo perfectamente. Pero a mí, por ejemplo, me ha dado más problemas. También es cierto que el último URP que probé yo creo que era la versión de 2023, que lo mismo ha mejorado. Podrías escoger entre built-in o URP, daría igual. Luego tenemos los rendering paths, ¿vale? Normalmente URP, el rendering path es la forma en la que Unity calcula y dibuja la imagen final, ¿vale? Entonces, los rendering paths tendríamos dos, el forward rendering y el deferred rendering. El forward rendering, un segundo, es que estoy seco, es que estoy resfriado, no respiro con la nariz. El forward rendering, ¿vale? Lo utilizaríamos en URP y en built-in. Y todo se renderiza al mismo tiempo, aplicando una iluminación y el material en un mismo pase, ¿vale? Al utilizar solo un pase, hacemos menos cálculos y es para dispositivos con potencia más limitada, como pues, un móvil o unas Quest, ¿vale? Y es compatible con VR standalone. Luego tenemos el deferred rendering, que es en el que primero se calculan los datos de cada píxel, es decir, la posición, la profundidad y las normales, se almacenan en el G-Buffer, ¿vale?
Y después, en un segundo pase, se calculan las luces. Y aquí es donde se aplican el ambient, el diffuse, el specular, las sombras y el detalle de las normales. Suele venir bien para escenas muy complejas y con mucha información y para generar un gran detalle gráfico. Por eso lo solemos tener en el HDRP. Aquí, si nos vamos a HDRP, pues nos tocará Deferred y Forward, y si nos vamos a URP o a Built-in, nos vamos al Forward Rendering. ¿Por dónde empiezo? Pues si no has utilizado nunca un proyecto de VR, lo mejor es que te cojas una VR template, ¿vale? Te la bajes del Unity Store, te la bajes, la rompas, la arregles, la rompas, la arregles, así hasta que te vayas enterando de cositas y sobre todo bichear dentro de la template y luego ya te creas el proyecto que tú quieras. Puedes utilizar las mismas templates que tienen o te lo generas de cero. El modelado 3D. Todos conocemos lo que es el modelado 3D, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito de la topología. ¿A qué nos referimos con topología? A cómo están organizadas las caras, aristas y vértices que forman un modelo 3D, ¿vale? Un modelo 3D para VR tiene que ser low, mid, poly. Es decir, tienen que estar optimizados. Optimiza los modelos VR usando una menor cantidad de polígonos posible, ¿vale? Tienen que estar entre 5.000 y 30K y 30.000 tris, dependiendo del tamaño o la importancia. Es decir, ¿a qué nos referimos con el tamaño y la importancia? Por ejemplo, si vemos aquí digamos, el mueble este que tenemos con el grifo, ¿vale? Es normal que el mueble que tenemos con el grifo tenga más polis que el cepillo de dientes de ahí. Pero si ese cepillo de dientes no se va a quedar como un prop de decoración, sino lo va a coger el usuario y se lo va a llevar y lo va a utilizar como una herramienta o como algo, es normal que ese cepillo de dientes, ¿vale? Tenga en muchos más polis que, digamos, todo el mueble. ¿Cómo tenemos que tener la topología? ¿Vale? La topología limpia y uniforme, preferiblemente todo con quads, ¿vale? Evitando n-gons y triángulos innecesarios, ¿vale? Y con una concentración de polígonos en las zonas curvas. Trabajemos siempre los modelos en quad. ¿Por qué? Porque luego Unity, al importarlos, nos lo va a transformar todo en tris. Entonces, si tenemos n-gons, que son las caras que tienen más de 4 lados, nos va a generar el tri por donde quiera y nos va a dar algunos problemas, por ejemplo, en makeos o cosas así. Así que mejor utilizarlos siempre en quads. ¿Qué podemos hacer si nos sale algún tri? Pues nada, lo dejamos y ya está. O sea, los tris no afectan, digamos, al importarlos, pero es mejor para luego las UVs sí, para las UVs o texturizar que no esté todo en triángulo. El edge flow es el flujo de aristas coherente que sigue la forma natural del modelo, resaltando los bordes y detalles importantes. El edge flow es la dirección, digamos, de las caras que tenemos, ¿vale? Digamos, en esta bañera, pues todo el edge flow tiene que ir haciendo, digamos, el contorno de la silueta de la bañera. Algunos objetos que no tengan un edge flow correcto, pues los modelos escaneados. Los modelos escaneados lo único que tienen es un montón, digamos, de polígonos, triángulos ahí puestos que te dan el volumen, pero no siguen, digamos, la dirección de la silueta del volumen, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando modelamos para VR es la escala. Unity trabaja una unidad, una escala, ¿vale? Usando, o sea, una unidad. Una unidad de un Unity es un metro real. Entonces, todo lo que modelemos que sea, perdón, que sea a tamaño real. Esto no va a garantizar que cuando el usuario se meta en el escenario y tal y vea los modelos, pues los tenga a tamaño correcto. Otra cosa que hay que tener en cuenta mucho cuando modelamos es dónde disponemos, digamos, el pivote, ¿vale? El pivote normalmente o va en el 0,0 o va en un vértice, ¿vale? Que nos facilite su colocación dentro de Unity para el snapeo. Es decir, yo tengo dos paredes, pues le coloco, digamos, el pivote aquí. Entonces, ¡pop!, al snapear nos lo va a hacer más sencillo. Nunca tengamos el pivote en la conchinchina. ¿Por qué? Porque eso lo va a complicar luego dentro de Unity y vas a tener que hacer un poco de magia con empties y tal para colocar, digamos, el pivote del objeto en el 0,0, en una posición lógica. Logs. ¿Qué son los logs? Son los niveles de detalle de la topología para su uso en objetos lejanos. Es decir,
nosotros podemos generar fuera de Unity diferentes niveles de detalle para las topologías, ¿vale? Tenemos el primero, digamos, esta bañera. Tenemos el primero que, como lo vemos cerca, tiene más polígonos. Podemos hacer otro que cuando esté más lejos tenga menos polígonos y así sucesivamente hasta el último. El último podría ser perfectamente un billboard, ¿vale? Un billboard es un plano donde tenemos una imagen planchada de lo que sería el modelo 3D, que va girando un poco con cámara, ¿vale? Haciendo un pequeño paneo para que no te cante. Claro, esto estaría lejísimos para que nosotros no nos demos cuenta. Errores comunes al modelar, ¿vale? Los n-gons son caras de modelos que tienen más de 4 lados. Al importarlos en Unity, los triangula automáticamente, lo que puede causar artefactos. ¿Vale? Aquí en el ejemplo de la derecha es un ejemplo que me hace mucha gracia que encontré por Instagram, ¿vale? Que es como te dicen cómo modelar una escalera. Y la forma de modelarla, la verdad es que está bastante bien, porque te lo hace por curvas, pim, 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 te genera todo. Pero ahí termina y te dice que así está el modelo. No ha hecho la topología correcta, tiene un montón de n-gon, o tiene un n-gon enorme a la derecha y otro a la izquierda. Eso habría que retopologizarlo o directamente cortar los vértices para hacer una topología correcta, ¿vale? Así que cuidadito con los trucos que vemos, porque el truco está guay, pero luego el modelo no vale para, si no lo retocas, te va a dar problemas. Los vértices no cosidos. Cuando los vértices que tienen que ser uno solo aparecen duplicados, pueden crear artefactos visuales en texturas e iluminación y y aumenta el número de polígonos, ya que cada vértice cuenta para el GPU. A ver, esto pasa muchas veces, ¿vale? Cuando estás modelando, tú te encuentras muchas veces que tienes que sacar una cara o tal, entonces hay muchas veces que los vértices se te olvida coserlos. ¿Cómo solucionar esto? Pues cada vez que vas a importar un vértice, utilizar herramientas que hay en los software de 3D, ¿vale? Que te dicen si tienes una cara abierta, si la dirección de las normales están bien, ¿vale? Te hace como una especie de XView que te dice todas estas cosas. Utilizarlo y así no se te quedan los vértices sin coser. Normales mal orientadas. Las normales de un modelo indican hacia dónde apunta su superficie. Esto puede crear artefactos visuales, ¿vale? Yo tengo digamos, un poli y la normal es hacia dónde apunta. Esto yo recomiendo arreglarlo en el software de modelado. Lo puedes arreglar dentro de Unity, ¿vale? Y si vas a tener un mapa de normales, también te lo arregla. Pero ¿qué pasa? Si tú lo importas a Unity, muchas veces te vas a encontrar un modelo que tiene pues, una cara transparente o que no lo ves. Nunca arreglarlo con un material de doble cara, porque es que estás añadiendo más, ¿vale? Uy, estás añadiendo más carga, digamos, gráfica a tu proyecto. Entonces, lo mejor es arreglarlo en el software de 3D de fuera. Los pivotes más colocados, ya lo hemos hablado. Que tengamos los pivotes en un sitio lógico, ¿vale? En el 000 o en un vértice que nos pueda ayudar para colocarlo y snapearlo dentro de nuestro escenario. Y luego la compra de modelos. Me he encontrado más de un proyecto que la optimización no estaba bien simplemente por la compra de modelos, ¿vale? Porque se compran modelos y se meten directamente. Siempre que se compre un modelo, revisar y hacer todos estos pasos antes para poder meterlo dentro de Engine y que esté game ready. Un kit modular. ¿Qué es un kit modular? Es un conjunto de elementos básicos reutilizables, ¿vale? Varios tipos de muros, suelos, ventanas, puertas, columnas, etc. Todas estas de diferentes tamaños. Diseñadas para encajar perfectamente. Mira, pongo el vídeo mientras porque mola bastante. Para encajar perfectamente y permite crear grandes escenarios detallados con pocos recursos, ¿vale? Y máxima optimización. Aquí, por ejemplo, quieras o no, esta se la ha construido con 4 piezas. Sí, tendrás 4 baches, pero si tú con esas mismas piezas te construyes, digamos, otra casa diferente con esos mismos elementos, estás ahorrando, digamos, recursos por todas partes y estás generando un montón de elementos que te cuestan poco y que te rellena la escena. ¿Qué es el kit modular? Las ventajas de utilizar un kit modular. Menos drawdowns, ¿vale? Porque al reutilizar materiales y texturas, pues tenemos menos baches. Construcción de grandes niveles sin aumentar el número de assets. Pues lo mismo, te has exportado todos estos y con esto ya te puedes construir diferentes casas, diferentes ciudades.
A ver, yo por ejemplo en esta imagen, en la parte de lo de la escalera, ¿vale? Pues yo realmente simplemente me quedaría con las de abajo, quieras o no, incluso con una de estas, porque quieras o no, luego puedes snapear, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero estas largas, a ver, esto depende de si te vas a querer dedicar a snapear mucho tiempo y en la escena de Unity vas a dedicar mucho tiempo o quieres ya directamente esta medida porque te vale. Las paredes, por lo mismo, te sueles hacer de diferentes tamaños y de diferentes morfologías, por así decirlo, con ventana, con, sabes, más pequeñas, más tal, para que tengas más variedad. Con esto ya te podrías crear. También lo bueno de hacerte un kit modular para edificaciones o cosas así, consiste en que en el visual, al tener todos los elementos con la misma lógica, todos te van a quedar igual, ¿vale? Es decir, yo hago esto y otra persona se tiene que hacer otras piezas o otras paredes, al tener las medidas y la estética visual de uno, las siguientes paredes o las siguientes variaciones nos van a quedar bien. Nos van a quedar en el mismo estilo, no va a ser una de su padre y otra de su madre. El texturizado. Las UVIs. Aquí en el texturizado lo que me interesa no es cómo se texturiza, sino las UVIs, ¿vale? Que son las coordenadas que indican cómo se aplica un mapa o una textura 2D sobre la superficie del modelo, ¿vale? Es bueno tener UVIs en los modelos, no pasa nada, ayuda a que los proyectos vayan mejor para los lightmaps, para todo. No cuesta mucho hacerlas, ¿vale? Es hasta entretenido, ¿vale? ¿Qué necesitamos en las UVIs? Que sean eficientes, ¿vale? Aprovechar bien, digamos, el UV space, ¿vale? Para una correcta resolución de la textura, es decir, que no haya espacios vacíos. Pero claro, aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos un espacio vacío. No nos preocupemos por eso. O sea, este espacio no es nada. A lo que se refiere con espacios vacíos es que no te dejes ni la mitad ni tres cuartos de las UVs sin meter, sin nada. Porque quieras o no, la resolución de la textura va a ser diminuta. ¿Vale? Y no vas a estar aprovechando bien, no va a ser una UVI eficiente, ¿vale? Sin solapamientos, ¿vale? Prioridad en el canal de Lightmaps, que es el segundo canal de UVIs, para evitar artefactos visuales, ¿vale? ¿Esto a qué me refiero? No pasa nada si hay solapamientos, ¿vale? Donde no tiene que haber solapamientos, digamos, es en el Lightmap. Si tú te los generas fuera de Engine. Es decir, tú en el programa de 3D te puedes generar el primer mapa, ¿vale? Que es donde vas a añadir la textura. Y puede haber solapamientos, por ejemplo, si te estás modelando un coche, tienes un faro y otro faro. Y tú los quieres texturizar todos de una, te pones las UVs una encima de otro y lo pintas. Eso está bien, pero luego el line map de ese objeto tiene que ir sin solapamientos, porque quieras o no, si yo tengo un faro y otro faro, las luces que le está dando a cada faro es diferente. Entonces, si yo las tengo solapadas, al hacer el line map y al bakear el line map, ¿vale? No va a ser qué hacer y va a tener feos, va a estar oscuro o no va a hacer feos en la textura. El Texel Density. ¿Qué es el Texel Density? Es la cantidad de píxeles de textura asignada a una superficie 3D, ¿vale? Coherente en todo el modelo o grupo de objetos relacionados. ¿A qué nos referimos con esto del Texel Density? Digamos, el Texel Density es el tamaño de cada objeto que esté en relación en texturas. Es decir, si yo tengo esta farola y tengo este palo y esto, que no sé cómo llamarlo, que lo vamos, pues, la lámpara, ¿vale? La parte de la lámpara, no es, no está bien en el Texel Density, ¿vale? Hacer la lámpara mucho más grande que lo que va a ser el palo. Porque yo al texturizar, luego voy a ver la parte del palo con poca definición y la parte de la lámpara, que es más pequeña, más grande, con muchísima más definición. Y te digo que no lo va a notar el ojo. O sea, lo que va a notar es que la parte de la textura del palo está con mala resolución. Y esto lo tenemos que aplicar a todos los objetos que metamos en el escenario, para que haya una, digamos, para que haya una regla en la resolución de las texturas con respecto a los modelos, ¿vale? Eso es el Texel Density. Evitar distorsiones. Cuando mapeemos y hagamos UVIs, utilizar un checker, ¿vale? Los programas de 3D lo tienen, no tienen más. A algunos les gusta con más colores para quedarse ciegos, otros más en grises. Aquí simplemente tú le das y donde vayas a poner, según estás estirando las caras, te las pones rectas o te las doblas.
Los channels, ¿vale? Normalmente, ya lo he explicado antes, tenemos el channel uno que es donde vamos a meter todas las texturas, y digamos, el segundo channel, que es donde podemos meter, si queremos, el line map generado por nosotros, ¿vale? Fuera de él. El texturizado, los mapas, ¿vale? Los mapas son las imágenes que almacenan información de color, normales, rugosidad o iluminación, y de cómo se ve la superficie del modelo 3D, ¿vale? Todos conoceremos los mapas que hay arriba, el roughness, el normal, el ambient occlusion, el diffuse, ¿vale? Pero lo que me interesa de estos mapas es, por ejemplo, su resolución, ¿vale? La resolución adecuada tiene que ser en potencia de 2, ¿vale? Porque va a sufrir menos digamos, va a estar mejor optimizado para un motor gráfico de videojuegos, y luego que lo planteemos en lo de la potencia de 2 de 512, de 1024 o de 2048, ¿vale? Teniendo un límite de 2K para escenas VR. No hace falta meter una textura de 4K en VR. Si queremos meter una textura de 4K o algo así, tiremos por las texturas seamless, ¿vale? Nos importamos una textura de 2048 y la tileamos todo lo que queramos, o de 512, ¿sabes? Y la podemos tilear todo lo que queramos, pero meter en VR una textura de 4K, a ver, si vamos a PC VR, pues arriesgate. Luego tenemos los ALDAS, ¿vale? Los ALDAS son el agrupar objetos en una misma textura para mejorar el rendimiento. Es decir, yo tengo una roca, un césped y un árbol y lo combino todo en las mismas UVs para poder texturizarlos todos en la misma textura y luego poder utilizar esa textura en el material, ¿vale? También tenemos los trim textures, ¿vale? Los trim textures funcionan un poco diferente. Esto de que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Es un trim texture. Tenemos la ventana y todos los detalles. Tú te generas esta textura para poder mover las UVs de tu modelo y que sea la textura la que te dé detalle del modelo y no al revés. Es decir, yo me cojo esta parte de aquí, este modelo, digamos, este plano de los ladrillos, y yo la corto en tantas partes y la voy situando, digamos, en la parte de ladrillos para que me quede tileada, ¿vale? Igual que los detalles y todo. De esta forma, podemos mapear muchas superficies, muchos objetos con una misma textura. Esto para los modelos modulares, vamos, para los 3D modulares y todo eso nos viene genial, ¿vale? Luego tenemos las texturas ARM, ¿vale? Esto es el empaquetado de mapas. ARM significa que metemos el Ambient Occlusion, el Roughness y el Metallic en los canales RGB, ¿vale? Esto Unity no lo tiene por defecto. Te tendrías que crear un material custom. Si no te sabes crear materiales, búscate uno en internet que lo tienen, ¿vale? Seguramente. O sea, habrá materiales ARM por todas partes, ¿vale? ¿Por qué Unity no lo tiene por defecto? Porque utiliza el Metallic Workflow Unity, ¿vale? El Metallic Workflow Unity utiliza Smoothness y Metallic, y te mete el Metallic, si quieres ahorrar en texturas, por así decirlo, puedes meter el Metallic en el canal R, ¿vale? Y el Smoothness en el canal alfa. El Ambient Occlusion, por ejemplo, va en una textura aparte porque tiene directamente su mapa. Y luego, ¿cómo bakear detalles de, digamos, un modelo high poly a uno de low? Pues esto lo hacemos normalmente para sacar un mapa de normales con bastante detalle, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues Substance o Quixel yo creo que tienen ya para bakear normales, un high poly de un low poly. Simplemente te haces el modelo high poly del low poly que tengas, añadiéndole detalle de normales, pues los raspaditos, los arañazos, todo eso que quieras, y luego te lo llevas a un programa como Substance y te lo bakeas y te va a generar un mapa de normales con el detalle del high al low. Las texturas, lo que os he dicho antes, ¿vale? Estas texturas normalmente se utilizan en VR para terrenos muy grandes o sí, superficies muy grandes o repetitivas, ¿vale? Normalmente es pues, para terrenos o cosas así. Las tileas y te queda, pues las puedes tilear todo lo que quieras ¿sabes? Y se repiten y se repiten y se repiten. Trucos así para que no se te repita tanto, pues mira, pues le puedes meter, digamos, un mapa de RGB con manchas, digamos, rojas, verdes, azules, y en cada lado, digamos, en cada canal le metes una textura de un tipo, arena, en otra césped y en otra, yo qué sé, hojas, ¿vale? Entonces,
Y luego a esa textura RGB que has hecho de verdes, rojos y azules, le puedes meter un noise o lo que quieras, y entonces te va a generar como diferentes parches de esas texturas tileables, ¿vale? Y luego transparencias. Las texturas transparentes, evitarlas por todas partes para VR, ¿vale? Si no hay más remedios, se usan, pero para VR no nos metamos en transparencias. La importación de los modelos para Unity 3D, ¿vale? Esto es lo que ves, nada más importarte un modelo, ¿vale? Tienes el Scale Factor, ¿vale? Que es, digamos, la escala, ¿vale? Como os dije antes, Unity funciona de una unidad, es igual a un metro, ¿vale? Y es importante para la creación de entornos VR y sus físicas, sobre todo sus físicas. ¿Qué pasa? Lo digo porque muchas veces los modelos no vienen dados en metros, nos vienen dados como si los metros fuesen centímetros. Pues nada, en el Scale Factor ponemos 100, ¿vale? No tiene más. El Rate Write Enable, ¿vale? Esto es para el escalado o instanciado de los modelos en tiempos de ejecución, en tiempo real, ¿vale? Con una escala no uniforme. Vamos, si vas a tocar, digamos, la escala, por ejemplo, o tienes un cubo y lo vas a, digamos, a meter una animación en el que le vas a coger la escala de forma no uniforme de un lado a otro. Lo activas y ya está. Esto yo me di cuenta, por ejemplo, en un proyecto en el que estaba, que tú ibas con las gafas VR y pasabas una puerta, ¿vale? Y cuando pasabas la puerta, esa puerta tenía una animación, digamos, de que la escala se reducía y a la vez hacíamos que desapareciese, pero tenía una escala que le iba reduciendo para que no se viese. Claro, cuando pasabas la puerta, esa puerta nunca desaparecía, y era porque no teníamos el modelo con esto marcado. Optimize Mesh. Es el orden de los triángulos, es en el orden en el que los triángulos serán listados en el mesh. Eh, a ver, esto a no ser que hagáis un shader muy complicado o lo necesitáis para saber qué número de triángulos hay para programación o algo, lo podéis tener marcado que no pasa nada. El import de blend shapes, ¿vale? Los blend shapes son morphs, son morphings, ¿vale? Del modelo. Al marcarlo te los importa del modelo, ¿vale? El swap UBIs lo que hace es flipearte las UBIs. Tú tienes pues si te has equivocado y has hecho los line maps en el 0 y tienes el de la textura en el 1, pues le marcas swap UBIs y te hace flaca flac y te los cambia. El general line maps, ¿vale? Crea un canal de UBIs secundario para ser utilizado como line map. Es decir, si tú no te has generado los line maps, lo marcas, ¿vale? Y te va a generar un segundo canal. El normal, ¿vale? Te dice si utilizar la dirección de las normales que tienes importadas o que te las calcule Unity. Esto era con lo que decía que muchas veces cuando en los modelos tienen las normales mal, lo puedes arreglar dentro de Unity. Aquí lo puedes arreglar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tu modelo tiene suavizado en las normales, lo vas a perder si te lo arregla Unity. Entonces es mejor arreglarlo fuera para aquí importarlo, ¿vale? Y lo mismo pasa con las tangentes, ¿vale? Las tangentes son la dirección horizontal y vertical de la textura sobre el mesh. Podemos importarlo con el modelo, calcularlo. Y lo mismo con el suavizado, ¿vale? El smoothing angle, que es el cálculo del suavizado en las caras del modelo. ¿Qué es el suavizado? Pues si yo tengo dos planos así, el suavizado es que esto vaya más blandito, ¿vale? Si no quiero suavizado, va a ir duro, como pues, el borde de una mesa, ¿vale? Si yo quiero que el borde de una mesa vaya más suavizado, pues va a tener más suavizado, por así decirlo. Y si quiero que sea más duro, no tendrá suavizado. Los prefabs. Una vez tenemos todos nuestros modelos dentro de Unity, lo mejor es traspasarlos todos a un prefab, ¿vale? ¿Qué es un prefab? Es un game object con una jerarquía, componentes, materiales, scripts, físicas, lo que quieras, todo dentro para poder ser instanciado y reutilizado fácilmente en la escena, ¿vale? Es como, digamos, una caja donde metemos nuestro modelo, ¿vale? ¿Por qué utilizamos prefabs? Primero por la eficiencia, ¿vale? Reutilizar el mismo prefab muchas veces crea instancias en tiempo de ejecución, ¿vale? Y eso nos va a disminuir los draw calls a punta pala. Luego, tiene un modo no destructivo, ¿vale? Si actualizas el prefab cambiando de modelo, textura o collider, todos los modelos en esa escena se actualizarán automáticamente. ¿Con esto con qué me refiero? Pues tienes un panteón romano y has hecho todas las columnas.
Si tú no las tienes por prefab, vas a tener que cambiar, quitar todos esos modelos y volverlos a colocar, o cambiar el mes, o meterte en los archivos y, digamos, sustituir el mes, ¿vale? Es una guarrada. Si tú lo tienes por prefabs y te han dicho que tenías las columnas dóricas y ahora las quieres jónicas, te metes dentro del prefab y le cambias directamente el modelo y se te actualizan todos. Bastante bien. Y luego tenemos los prefab variantes, ¿vale? Esto es, tú te creas un prefab, digamos, que va a ser el padre, ¿vale? Que va a tener su lógica, sus físicas, todo lo que quieras. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, tú te creas una puerta, ¿vale? Donde tiene su lógica de abrir cuando llega el usuario. Perfecto, o un botón que lo abres. Pero tienes que hacer otra puerta para la casa del vecino, que cuando se acerque el usuario, se tal, pero no vas a poner la misma puerta, quieres una puerta diferente, pues te creas un prefab variante de esa, ¿vale? Como un hijo del padre y sustituyes directamente el gráfico. Si tú cambias algo en el padre, se te va a cambiar también en el hijo. Así puedes tener gran variedad de gráficos con un mismo prefab. Y organización. Una buena organización de prefab facilita a los diseñadores, artistas y programadores al trabajo en equipo. ¿Esto por qué es? Porque se pueden adelantar trabajo los programadores haciendo una herramienta o algo, luego entra diseño, lo puede testear y luego entra arte al mismo prefab y no está todo, digamos, en la escena y son como componentes que puedes añadir a la escena. Los static objects. Si vamos a hablar de escenarios, casi todos los objetos tienen que ser estáticos, ¿vale? No tienen que ser dinámicos. La mayoría lo van a ser. ¿Qué es un objeto estático? Es un objeto que le indica a Unity que nunca se moverá, rotará ni escalará durante el juego. Esto permite a Unity recalcular o hornear ciertos cálculos complejos, que de otro modo tendría que hacerse en tiempo real, ¿vale? Tú cuando le das a static te marca, digamos, todas esas opciones que tenemos a la derecha, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cada una porque muchas veces no quieres que sea estático o no te interesa alguna. El line map static, ¿vale? Permite el cálculo y almacenaje de los line map, eliminando los cálculos de luces en tiempo real. Es decir, si este objeto queremos que sea bakeado, pues chequeado. El occlusion cooling, ¿vale? Y Unity puede determinar que objetos están completamente ocultos por otros objetos estáticos, como paredes o montañas, y dejar de renderizarlo, ¿vale? Tenemos dos aquí, tenemos el occluder static y el occlude static, ¿vale? Uno es que tapo y oculto lo de detrás y otro es puedo ser ocultado, ¿vale? Luego tenemos el batching static, ¿vale? Que es la disminución de drawcalls en la unión de objetos con un mismo material. Luego el navigation static, ¿vale? Que es la utilización para la creación de un NumMesh. Es decir, yo estoy en el modelo de un suelo, le marco NumMesh para que nuestros NPCs o lo que sea se puedan mover libremente en el este, porque se va a utilizar ese objeto como parte del NumMesh, ¿vale? Va a tener un NumMesh. Luego está el OffMesh Link, ¿vale? Que incorpora atajos de navegación que no sean en el NumMesh, como el salto de una zanja de una valla o abrir una puerta, ¿vale? Esto es cuando el NumMesh se nos queda corto y tenemos, por ejemplo, una valla, le podemos marcar el OffMesh Link, ¿vale? Nos saldrá otro menú en el que podremos decirle qué acciones puede hacer. Y luego el Reflection Probe. Puede capturar las reflexiones en un Reflection Probe. Vamos, es la captura de reflejos de la escena, ¿vale? Le vamos a decir que puedes capturar las reflexiones que tienes en la escena a este objeto. Construcción de escenas. Cuando vamos a construir y tenemos una idea de lo que queremos hacer, lo mejor para empezar a construir una escena, ¿vale? Es el blocking de escenarios, el white box, ¿vale? Consiste en construir el entorno del juego usando geometría simple, como cubos, cilindros y planos, sin texturas ni iluminación sofisticada. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues un rendimiento y un flujo, ¿vale? Porque permite a los diseñadores probar el flujo del nivel, la disposición de obstáculos y caminos, y la interacción del jugador con el espacio. Es fundamental para VR, donde el movimiento y el alcance físico del jugador son cruciales, ¿vale? O sea, aquí vamos a poder testear el nivel sin tener, digamos, assets finales. Esto nos va a ayudar un montón al diseño de niveles o al diseño de la experiencia. Pocas veces se hace y se tendría que hacer más. Luego tenemos ajustes rápidos. Al ser cajas, los vamos a poder
perfectamente mover rápido, cambiar, esta pared no me gusta aquí, aquí esto pasillo es un poco estrecho, lo tengo que alargar, ¿vale? La determinación de la escala nos la va a dictar también. Es decir, no, esta puerta me queda pequeña en VR, tengo que agrandarla, este pasillo es muy estrecho, estas casas no me tapan cosas que, tengo, que tienen que tapar, cosas así. Y luego las colisiones, vas a poder testear muy bien colisiones. El usuario se queda trancado en un lado, necesito añadir nuevas colisiones o me caigo por este lado, ¿vale? Para testeo viene genial todo esto y es algo que muy pocas veces se hace en proyectos que es muy necesario. Luego tenemos los prefabs, ¿vale? O sea, ya si hacemos el white box con prefabs, ya es, eso es, ¡buah! Eso es, vamos, un gozo. Porque claro, si tú te haces el white box, digamos, con elementos cuadrados, pero lo llamas pared, tal, no sé qué, y lo vas utilizando como si fuese una pared modular o una pared grande, luego puedes llegar y cambiar directamente el gráfico y en vez de tener que estar editando con nuevos modelos o nuevos prefabs encima del whitebox. Luego, los shaders para VR. La mayoría de los shaders que no van a funcionar para VR son los mismos que funcionan para Android, ¿vale? Es así. Tenemos el estándar, que en URP no funciona muy bien, vamos, es menos eficiente, así que es mejor utilizar el lead, ¿vale? En URP. Luego tenemos el lead, que es para materiales realistas con iluminación física. El unlead, ¿vale? Que es, no recibe iluminación y tiene un bajo coste de rendimiento. Claro, diréis, joder, pues no tiene iluminación, que es osada. Ya, pero es que te puedes coger el line map que te hagas en una escena, poner, planchártelo encima del diffuse que tengas, tanto por shader o por una textura externa que haga fuera, y quieras o no, tienes un material que no le afecta las luces, que no te consume nada, que tiene aspecto de, digamos, de iluminado. Luego los masked, ¿vale? Los masked utilizan una textura alfa para recortar partes del modelo, es decir, aquí me pintas, aquí no me pintas. En el negro pintas, en el blanco no pintas, ¿vale? Es más eficiente que el Translucent, claro que sí, ya que no calcula la transparencia parcial. Es decir, como tenemos, vamos de 1 a 0, entonces no tenemos un degradado, digamos, de ese blanco o negro. Por eso es más sencillo. Luego tenemos el dithering, ¿vale? El dithering simula una transparencia, pero con un montón de puntos, ¿vale? Esto, un segundo. Esta transparencia que lo vamos a hacer con el dithering, ¿vale? Es una transparencia que va en un degradado, como si fuese un degradado, pero con un montón de puntos, digamos. Esto pesa menos que una transparencia. ¿Qué pasa? Que si lo tienes cerca, mal vas, porque vas a ver una cantidad de puntitos. Luego tenemos el translucen. El translucen, evitar utilizar, ¿vale? Esto mejor no utilizarlo. Luego tenemos el custom, ¿vale? Si tú no te sirve ninguno de los materiales que tienes, mejor creártelo tú. Te lo puedes crear por Shader Graph o por HLSL, ¿vale? Por código. Y luego para Vision Pro, ¿vale? Para Vision Pro utilizaremos los de URP. Tienes el lead y el simple lead, ¿vale? Si te quieres crear uno custom, pues utiliza el Shader Graph, ¿vale? Tienes que ver la compatibilidad de los nodos que tengas, ¿vale? De los que vayas a utilizar, si te lo permite Vision Pro. Luego, al hacer la build, te lo va a convertir en Material X, ¿vale? Que es lo que utilizamos. La iluminación, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Hay 3 tipos de iluminación. La de real time, la que se mueve en tiempo real, vamos, la que está calculando todo en tiempo real, que es cuando pases un personaje, pues vas a ver todo moviéndose, o sea, todas sus luces moviéndose. La mixed, que te mezcla la que está vaqueada y la de real time y la bucket, ¿vale? La bucket normalmente es la que pintas encima del modelo, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar casi siempre? Pues normalmente yo utilizo una luz mixed, que es la general, la que me va a dar casi toda la iluminación, y todas las demás las suelo vaquear. ¿Por qué hago esto? Porque si tengo elementos, digamos, que se mueven, la mixed me va a poder calcular sus sombras solo de esos elementos y voy a tener planchadas las luces de los otros. Que me quedo seco, que es que estoy resfriado, no puedo respirar por la nariz. Dentro de Unity tenemos diferentes tipos de luces, ¿vale? Para usar en diferentes casos. Tenemos el Directional Light, que es una luz direccional, como si fuese un sol, ¿vale?
Da igual la posición que la pongas, arriba o abajo, simplemente es la rotación y hacia dónde apunte, ¿vale? Normalmente vaqueada, ¿vale? O en mixed, dependiendo si es tu luz principal en la escena. Luego tenemos el point light, ¿vale? ¿Qué es el point light? Pues es una bombilla, ¿vale? Te ilumina por todas partes, ¿vale? Una bombilla que te ilumina. Esto lo que vamos a tener que hacer, digamos, es bakearla. Luego tenemos el spotlight, ¿vale? El spotlight es una luz, ¿vale? Que va, pues como un foco, lo mismo, a bakearla. El area light, pues es un rectángulo que hay que bakearla. El skybox es la luz ambiental global, ¿vale? Que utiliza un HDRI, que digamos que es una imagen de un cielo o un paisaje que te va a utilizar, digamos, la iluminación de esa imagen para iluminarte la escena. O un color neutro también. El Skybox en Unity también puedes tener un color neutro. Normalmente puedes iluminar una escena simplemente con el Skybox, ¿vale? Esta es normalmente la que suelo dejar en... Suelo bakearla porque la suelo hacer como luz, digamos, floja y luego con el Directional Light la suelo poner en Mixed para que apunte, ¿vale? Para que la haga como luz principal. Luego tenemos el Invisible Material, ¿vale? Son los materiales, por ejemplo, antes lo que hablábamos de un foco y de otro foco, ¿vale? Pues estos focos, digamos, les puedes dar una textura que te diga que esos focos van a ser iluminados, ¿vale? Son superficies del modelo que emiten luz, ¿vale? Hay que activar el Global Illumination Bucket para que te las pueda vaquear. Y luego los Reflection Probe, ¿vale? Que son la captura de reflejos. Que los reflejos de la escena que te añadirá cuando lo vaquees los reflejos a los objetos que necesiten, que tengan reflexión. A ver, esto, el bakery, ¿vale? Cuando vamos a vaquear algo, yo cuando he utilizado el vaqueo nativo de Unity, me ha dado muchísimos problemas y me parece un horror y que la calidad es malísima. Por eso pongo este plugin, ¿vale? No me pagan por ello ni nada por el estilo. Simplemente que me parece que tiene una calidad brutal. ¿Por qué tiene una calidad brutal? Porque su renderizado está basado en GPU, ¿vale? Hace los vaqueos mucho más rápidos en comparación con la CPU del Lightmapper de Unity. La iluminación global, ¿vale? Calcula los rebotes con alta fidelidad. Desfase, ¿cómo lo hace? 1000 veces que lo de Unity. No os peguéis con Unity, cuesta 60 euritos. Lo vais, lo compráis y ya está. No tiene más. Lightmaps con alta precisión, ¿vale? Compresión optimizada con menos artefactos y bleeding. 1000 veces mejor que el de Unity. El de Unity te crea unos artefactos enormes. Tienes que estar luchando contra él todo el rato para que te cree algo bueno. Luego tenemos el Mixed Lighting, ¿vale? Que es más control del Mixed Lighting que el sistema propio de Unity. Lo que os digo, que es mejor. Luego tenemos los props y los volumetric lightmaps, ¿vale? Calcula automáticamente el light prop y el volumetric lightmap para objetos dinámicos con resultados muy naturales. Esto es la caña, porque tiene unos volúmenes, ¿vale? Que te calculan las luces que has bakeado en ese volumen y cuando te pasa un objeto dinámico, si utilizas un material suyo, te lo genera bakeado como si estuviese en tiempo real. Y eso es brutal, ¿vale? Luego tienes ajuste de rebote, ¿vale? Porque puedes definir cuánta luz refleja cada material. Y luego tenemos el soporte de instancias y de prefabs, ¿vale? Tienes un modo para poder bakear por partes los escenarios, que para los escenarios grandes viene muy bien, porque puedes bakear lo que tengas más lejos con menos calidad que lo que tengas más cerca, ¿vale? Para escenarios muy grandes viene perfecto, porque tú vas definiendo, tú te metes aquí y vas a tener tal definición, lo de atrás va a tener menos. Es brutal. Y luego puedes bakear prefabs directamente dentro del prefab y se te queda guardado, ¿vale? Esto viene muy bien muchas veces para AR, que tienes que sacar un objeto a escena y necesita una iluminación y que no esté en tiempo real. Pues lo puedes bakear antes y lo tienes y lo sacas a escena. El Occlusion Cooling. El Occlusion Cooling para mí es mi mejor amigo, ¿vale? Si hemos hecho todo lo anterior en los modelos, poniendo los modulares y tal, el Occlusion Cooling, ¿vale? Es el sistema que evita renderizar objetos que no son visibles desde la cámara, ya sea porque están detrás de otros objetos o fuera de la visión, ¿vale? Importante y obligatorio, siempre bakear, ¿vale? Hay un menú de Occlusion Cooling, si no lo bakeas no se queda guardado y te va a gastar. Entonces, siempre bakear el Occlusion, ¿vale? Ya que nos elimina objetos los cuales estaremos renderizando 2 veces. Para VR, imprescindible.
y evita gastar en GPU geometría que el jugador no va a ver y reduce el gasto del CPU con un cálculo en tiempo real, ¿vale? Esto es brutal. En cuanto, si tenéis proyectos que no lo estáis utilizando y se mueve la cámara, utilizarlo y bakearlo porque vais a notar una mejoría perfecta en el rendimiento, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues digamos, es una caja muy grande que tiene una división por celdas y tú le tienes que dar un diferente tamaño a cada celda, ¿vale? Ya que los objetos y lo que cuando la cámara pasa esa celda, todos los objetos que estén dentro de esa celda desaparecen. Así que hay que ajustar un poco el tamaño de cada celda con el tamaño que tengas en la escena. Problemas que nos da las transparencias. Las transparencias no van a desaparecer en el Occlusion Cooling, ¿vale? O sea, o no utilizamos, o si vamos a utilizar, que desaparezcan cuando estamos lejos, se les hace códigos, cualquier modo. Eh, Otra cosa que podemos, otro problema que nos podemos encontrar con el occlusion cooling, cuando tenemos una escena en la que cargamos los escenarios de forma, cargamos directamente diferentes escenarios en esa misma escena, ¿vale? Ahí lo que podemos hacer es sacarnos un escenario, hacer el occlusion cooling, que haga todos los cálculos, digamos, de las celdas y luego no lo eliminamos. Así, cuando estamos sacando los diferentes escenarios en esa escena, ¿vale? Los diferentes environments, por así decirlo, en la escena, nos va a hacer el occlusion cooling calculado ya con el grid que tenía. Los VFX, los Visual Effects, ¿vale? Siempre usemos para VR el Particle System, ¿vale? Los Shuriken. No más de 500 partículas por efecto, porque si no se nos puede ir de madre. A ver, que puedes tener una de 700 y otra de 300. Pues juega ahí un poco con los números. Desactivar los VFX lejanos, ¿vale? Hay que jugar con el distance field, ¿vale? Las partículas normalmente tienen un distance field, ¿vale? Y tal. También desactivar las partículas lejanas y desactivar las partículas que hayan muerto, que muchas veces, pues a veces pasa y las partículas se quedan ahí vivas y ocultas y están consumiendo, ¿vale? Desactivar las colisiones o mantenerlas al mínimo en la medida de lo posible. Limitar los loops que sean cortitos, que si tienes un loop muy largo, las partículas van a seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo, ¿vale? Luego, emplear materiales un lead o más que, ¿vale? Si antes nos pesaban los materiales translúcen, pues no los utilicemos tampoco en las partículas. Usa flipbooks o sprite sheets, ¿vale? En efectos complejos. Un flipbook que es, pues mira, un fuego, ¿vale? En un fuego tú te quieres hacer un fuego, no te vas a poner con las partículas a hacerlo. Tú te vas a otro programa de edición como puede ser After Effects, te generas el fuego, te haces un loop, lo exportas en un formato cuadrado a aspect ratio de 1:1 y te lo exportas como secuencia de PNGs y luego con todos esos secuencias de PNGs te lo trasladas a otro programa, por ejemplo, que sea el Texture Packer y de ahí te genera, digamos, un splicing, que es en una misma textura tú tienes la secuencia de PNGs. Te la pones aquí en Unity, te haces un material con ella y te lo pones como partícula de splicing. ¿Qué vas a poder hacer con eso? Que con una partícula tengas un efecto, como de fuego, cosas así. El VFX Graph. Este no lo utilicéis. Pesa mucho, ¿vale? Requerirá limitaciones en VR standalone. Si os queréis arriesgar, probarlo. Dependiendo si la partícula está bien optimizada, lo mismo se puede utilizar, pero normalmente consume bastante. Las decals son caras en VR, ¿vale? Consumen bastante, te consumen unos cuantos batches cada decal, entonces mejor no utilizarla, ¿vale? Buscar alternativas. Luego tenemos el post-processing, ¿vale? Lo mismo, intentar no utilizarlo, ¿vale? Uno de los problemas que he dicho antes que tenía con URP fue un problema en una escena, ¿vale? Que el rendimiento iba muy mal, muy mal, muy mal. Y tenía postproceso. Y entonces pues, me llamaron para intentar arreglarla y le quité el postproceso, ¿vale? Y la escena, por ejemplo, seguía yendo mal. Y claro, yo veía los baches y contaba, digamos, lo que teníamos de baches y decía, no puede ser. Y era porque URP tenía instalado el paquete de postproceso, ¿vale? Hasta las 4 de la mañana, viendo eso. No sé por qué, pero al desinstalarlo, la escena ya fue bastante mejor, ¿vale? Ya tenía que ir con, digamos, con la optimización que iba en ese momento. Para proceso, intentemos no utilizarlo. Si no queda más remedio, usémoslo. Para efectos en pantalla, pues podemos utilizar UI o otros efectos que son más baratos.
Los drawcalls, ¿vale? El objetivo de una aplicación VR es mantener los drawcalls por debajo de 1000 frames, de 1000 por frame, perdón. En PCR lo podemos duplicar o triplicar, ¿vale? ¿Cómo reducimos los drawcalls? Pues con instancias de static mesh, ¿vale? Que permite dibujar múltiples copias del mismo objeto, lo que os decía antes de los prefab. Los atlas de texturas, lo que os he dicho antes, ¿vale? Tendrás varios objetos con un solo material. Luego los materiales, que es la utilización del mismo material. Si tú tienes un atlas de texturas, lo más normal es que el material sea el mismo, así que ahí lo tenemos. Y luego, digamos, agrupar mallas. ¿A qué me refiero con esto? Os estoy diciendo que antes todo fuese por trocitos, ¿vale? Y ahora os digo que muchas veces hay que agrupar mallas, ¿vale? Eh, es que depende del objeto. Muchas veces, por ejemplo, te puedes encontrar esta mesa en una aplicación VR y tienes en esta mesa el ordenador, el ratón, esto mismo, la botella de agua, ¿vale? Y todo eso lo tienes en objetos separados. Quieras o no, es un batch, un batch, un batch, un batch, ¿vale? Tienes un montón de drawcalls ahí. Si no va a haber otra mesa, no va a haber otro objeto igual, puedes combinártelo en uno, ¿vale? Y vas a tener uno. Sobre todo si además uno o dos, pues dependiendo del material. Pero si te lo puedes combinar ya directamente todo en uno, puedes salir fuera de Engine, combinártelo todo en uno o dentro de Engine, creándote un combine mesh o hay plugins que te lo hacen, ¿vale? Esto nos puede también ayudar a la optimización. Luego los lots, ¿vale? Como os he dicho antes, los lots, los level of detail, puedes generártelos fuera, pero también dentro de Unity. No lo tiene por defecto Unity, hay que bajarse plugins, ¿vale? Pero perfectamente te los puedes bajar y utilizarlos si no los has hecho fuera. No es como un Real que los tiene dentro. La verdad es que ahí podrían espabilar un poco, pero bueno, les compensará por algo. El profiling. Vale, tenemos distintos sistemas para detectar cuellos de botella. Estos son los que suelo utilizar yo, ¿vale? Normalmente utilizo primero el frame debugger y ya cuando hay problemas gordos que no funciona bien me voy al profiler. El profiler es la herramienta que permite medir el rendimiento de tu juego en tiempo real, ¿vale? Te muestra cómo se distribuyen los recursos entre CPU, GPU, memoria, etcétera, ¿vale? Utiliza Timeline y Hierarchy View para detectar los cuellos de botella y prioriza los draw calls y el GPU, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Pues le damos a play y le damos a grabar, ¿vale? Nos va a ir generando, digamos, una serie de barritas donde nosotros nos vamos a poder mover, ¿vale? En cuanto veamos un pico, decimos, aquí nos han bajado los FPS, vamos para allá, lo vemos y nos abrimos el Hierarchy View, ¿vale? Y ahí vamos a poder ver un montón, todo lo que nos está gastando, digamos, ese frame. ¿Qué pasa? Que a veces no es tan fácil eh, digamos, saber lo que está pasando ahí. Por eso a mí me gusta antes, para asegurarme que los gráficos están bien, que es de lo que me suelo encargar de optimizar, es el frame debugger, ¿vale? Aquí el frame debugger permite analizar paso a paso cómo Unity dibuja un frame completo, ¿vale? Te muestra cada drawcal, cómo se aplican los materiales, sombras, luces y efectos, ¿vale? Muy útil ya que te muestra el mesh, material y shader que se está utilizando en cada drawcal y cómo lo está agrupando, ¿vale? Yo me he encontrado aquí muchas veces porque te metes, tal, le das a play, te guarda un frame y lo miras. ¿Qué te puedes encontrar aquí? Que cosas que creías que podrían estar en el mismo drawcal no te las encuentras. ¿Por qué? Por problemas de escala. Si tú cambias un modelo de escala de forma no uniforme, Unity te lo saca de ese batch. ¿Qué más me he encontrado? Pues no me acuerdo ahora mismo. Sí, los line maps. Si tú tienes, por ejemplo, esos palos de valla, tienes un palo de valla y otro palo de valla, pues y te los has separado en los line maps, es decir, el palo de esa valla está en un lado y y el line map del otro palo está en otro line map, te los separa del draw calls. Entonces los coges y dices, no, vosotros vais a ir en el mismo line map. Nos viene muy bien para eso, para saber y poder reducir, digamos, todos los batches y los draw calls en una escena o en un frame. Y luego casos reales, ¿vale? Aquí ya entraríamos en cosas que hemos podido hacer, como buscar. Yo lo que opino, digamos, de crear una esta es buscar opciones diferentes para reducir recursos, ¿vale? Por ejemplo, aquí teníamos que el usuario estaba en una posición con un escenario y querían toda una ciudad, ¿vale? Pues ¿cómo lo hicimos? Pues generamos toda esa ciudad en Unity, ¿vale? Pusimos digamos, la cámara en el mismo punto donde iba a estar el jugador y lo que hicimos fue bakearnos toda esa escena enorme con toda la ciudad,
¿vale? Gracias al Baker lo pudimos hacer por partes y nos facilitó el trabajo. Y luego con el Unity Recorder hicimos una captura, digamos, de 360, donde nos creó una imagen X rectangular, ¿vale? Que estas las utilizamos para los skybox. Luego, en otra escena, justo donde estaba apoyado el usuario, bakeado de la misma forma, cogimos y añadimos esta escena que nos habíamos generado 360 al skybox. Entonces parecía, digamos, que tenías una ciudad enorme donde estabas viendo un montón de objetos 3D y tal, pero en verdad no, ¿vale? En verdad era un skybox, una esfera donde tenías todo pintado. Así solo tenías de recursos donde estaba el usuario plantado. Optimiza bastante trucos así. Otros trucos, por ejemplo, los drawcalls son muy caros, ¿vale? Entonces, como son muy caros, en un proyecto teníamos un problema que teníamos un montón de ventanas, ¿vale? Lo íbamos a ver de lejos, pero tenían que ser las ventanas exactamente en la misma posición. Y nos complicaba mucho los modelos modulares porque estos modelos, las ventanas estaban en diferentes lados, entonces íbamos a tener que crear muchos más. Entonces cogimos y nos hicimos este shader, ¿vale? Que es, según el tamaño de la ventana, generábamos un modelo y luego en este shader lo que hacíamos era un displacement para adelante o para atrás, ¿vale? Entonces, ¿esto que nos hacía? Que al generar esto podíamos generar todas las ventanas que quisiésemos sin que el modelo la tuviese, porque nos daba sensación de profundidad en el modelo, pero en realidad no la teníamos y utilizamos, al utilizar una y al utilizar las demás ventanas, todas las ventanas nos consumieron un batch, ¿vale? Es eso, es buscar a veces un poquito la vuelta de tuerca a cómo optimizar o cómo arreglar las cosas. Y sobre todo, ya que nos dedicamos al entretenimiento, pasárnoslo bien con ello, que no cuesta nada. Y con esto sería todo. Muchas gracias, no sé si hay preguntas. Pues creo que en el chat sí que Lucas ha hecho una pregunta. ¿Para qué sirven los logs? Pues para meter más detalle, digamos, al modelo. Es decir, yo tengo un modelo con gran definición, ¿vale? Con mucho detalle, y según me voy alejando de él, voy perdiendo ese detalle en siguientes niveles. Es decir, voy reduciendo sus polígonos, entonces me va pesando menos según me voy alejando de ese modelo. ¿Tenemos algo No más? sé si eso también responde ¿no podríamos usar Ah, siempre el mismo modelo independiente de la distancia? vale, sí, no, por eso a ver, lo podríamos utilizar si es un modelo muy low poly, digamos. O sea, si tenemos un modelo muy low poly, sí que lo podemos utilizar, porque quieras o no, nos va a consumir poco, pero si queremos meter un modelo con mucho detalle, es mejor hacernos lots. Es decir, tú imagínate, estás en una ciudad y tienes el árbol aquí, ¿vale? Este árbol tiene no sé cuántos polígonos y de repente el usuario pega un salto y se lo ve desde el cielo. ¿Para qué vas a tener ese árbol con los mismos polígonos que lo que tenías de detalle? En cuanto, Tomás, ya- en cuanto a tamaño o cantidad de texturas, hay que tener algo en cuenta. Sí, no pasarnos de 2K en las texturas, ¿vale? Y cantidad, intentar optimizar lo mayor posible dentro de los elementos que tengamos, porque muchas veces tienen muchos props o cosas así, y quieras o no, eso te va a generar más texturas. El tamaño, pues dependiendo, si va a ser un prop pequeño o un prop que vas a ver lejos, métele un 512, o si va a ser algo que va a ir tiliado, 512. No sé si te he respondido, Tomás. Es que el sistema de bakeado de Unity es muy malo. Es malo. Es mejor tener algún truquillo para Skeletal Mesh. Pues depende, si va para VR, que no tenga muchos, vamos, que esté optimizado, low poly, y que no tenga muchos vértices por hueso. Cuanto más limites el vértice por hueso, mejor, más ligero será el Skeletal. Luego, si quieres añadir muchos, hay plugins que te dejan añadir un montón de Skeletal Mesh. Otra cosa es cómo funciona, yo no lo utilizo mucho.
Para optimizar el postprocesado, al meter Bloom, a ver, puedes ponerlo al mínimo. Normalmente un postprocesado te va a fastidiar, te va a consumir recursos. Entonces, el Bakery, por ejemplo, tiene algo muy bueno que si quieres añadir Bloom, que es el destello, digamos, para las luces, el Bakery tiene algo muy bueno que te bakea, digamos, los materiales o el Bloom. Entonces parece que los objetos lo tienen. No lo tienes realmente en pantalla, lo tienes en pintado, digamos, en el line map, pero podría ir. Optimizar el procesado, pues reducirle cosas que le metas. No, si le metes Bloom, métele solo Bloom. Si le metes, yo qué sé, y si le metes otra cosa, pues métele solo esa cosa. No, no juguemos mucho con el procesado en VR. A ver, en Quest 3 le pueden meter, pero limitadito. En Quest 2 no metas nunca. Sí, la cantidad de, digamos, de patches que puedes tener, creo que es casi el doble, ¿vale? En Quest 2 que en Quest 3. Y vamos, que Quest 3 te permite, por ejemplo, meterle algo de postprocesado, pero mínimo, porque tiene mayor, mayor potencia de renderizado, y Quest 2 no, y pues, es la potencia de renderizado entre una y otra. Puedes jugar más y tener mejores gráficos. No sé si está. Voy a aprovechar para ver. Bueno, pues Ah, ¿cuáles son los más usados? El Substance. El más usado para pintar texturas normalmente es el Substance, ¿vale? Hay otros. Pues, creo que el Quixel te lo podía hacer, no recuerdo ninguno más para pintar. Antiguamente lo pintábamos hasta en Photoshop, así te digo. O sea, pero el Blender tiene un sistema de pintado también. Normalmente se utiliza para pintar texturas el Substance. Un Real para VR va bien. No lo he utilizado yo mucho, pero según dicen va bastante bien. O sea que se podría utilizar. bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias, Javier. Os Nada, voy a mandar una pequeña encuesta para que nos digáis qué os ha parecido. Si la podéis rellenar, no vais a tardar mucho dinero. O sea, mucho mucho tiempo. dinero. Perdón. Tiene algún- A Pedro también tiene otra pregunta, Javier. A ver. Sí, mira, voy a dejar de compartir y te digo qué programa. Para pintar pixel art en modelos, ¿verdad? Hay un programa que se llama... ¿Cómo se llama? Lo tendría por aquí. El Blockbench, ¿vale? Que es para pintar texturas pixel art en modelos 3D, ¿vale? Es un programa de modelado, es libre y tiene, vamos, no cuesta dinero. Y a ver, el modelar con él no es muy cómodo. Le puedes meter OBJs si tienes los modelos por separado, pero te permite pintar pixel art directamente en el modelo. Está bastante bien para eso. Porque es que además justo lo tengo instalado, o sea, y lo estuve tratando el otro día, o sea que mira. Sí, ¿qué pasa? Uf, pues, a ver, customizarlas. Hay que tener en cuenta el modelo que tiene, digamos,
ya la engine que los utiliza, ¿vale? Si vas a querer cambiar modelo y si vas a querer cambiar shader, tener cuidado con el shader que le quieras añadir. Simplemente le puedes cambiar el shader y nada más. O sea, si lo que le vas a cambiar es el shader, le puedes cambiar el shader. Luego el modelo de lo de las manos, pues si lo vas a cambiar, ten en cuenta que esos modelos están rigiados y que vas a tener que hacerlo con, digamos, con el mismo peso y que tienen los modelos base de VR. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, terminamos por aquí. Os recuerdo a todos el tema de la convocatoria que la tenemos abierta hasta el 10 de noviembre y el tema de la Extrajam que todavía os podía apuntar hasta el final de esta semana. Muchas gracias, Javier. Nada, Y, y también os animamos a que os apuntéis al último webinar de Singular que tendremos dentro de 2 semanas y que todavía las inscripciones están abiertas en la web idvr.es. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. gracias.